En Artesap nos hemos dado cuenta de que el tema de las facturas es uno de los que más dudas generan entre los usuarios. Desde Aula Business One y mediante este vídeo queremos contribuir a aclarar algunas de las cuestiones más comunes que nos habéis planteado. Comenzaremos por lo más básico, aprender a hacer una factura en SAP Business One. Entraremos en ventas, factura de clientes. Recuerda que las implicaciones que cualquier factura tiene sobre el sistema son similares, y aunque nosotros utilicemos para ilustrar este ejemplo una factura de venta, lo aprendido será aplicable también a las de compras. Como en cualquier factura, debemos tener un cliente para el que realizar el documento. Podemos identificarlo de entre el maestro de clientes, y cuando lo hacemos nos aparecen sus datos en el documento de factura. Aquí debemos indicar la fecha de la factura, cuándo se emite, cuándo se contabiliza y cuándo vence. Veamos ahora cuáles son los datos más relevantes para una factura. Entrando en la pestaña Finanzas, nos encontramos con la identificación fiscal del cliente. En la pestaña Logística figurará la dirección fiscal. Todos estos datos deben ser introducidos cuando creamos la ficha del cliente, aunque también se puede rellenar en el momento de hacer la factura. Vayamos ahora a la pestaña Contenido, donde lo primero que debemos elegir con este campo es si vamos a facturar un artículo o un servicio. Por ejemplo, seleccionaremos la clase Artículo y buscaremos el artículo que desea comprar el cliente. Hagamos aquí una pausa para recordar las implicaciones que una factura tiene en el inventario. Si entramos en los datos maestros del artículo, en la pestaña Inventario, podremos ver las existencias de dicho artículo. La emisión de una factura provocará un cambio de este dato, pero eso solo ocurrirá si para esa operación emitimos una factura directamente. Cuando la factura está relacionada con un albarán anterior a ella, será dicho albarán el documento que provoque la modificación del inventario. Sigamos con la factura. Indicamos el número de artículos que quiere comprar el cliente, también el precio. Aunque como ya hemos visto en vídeos anteriores, el precio puede aparecer automáticamente si así lo tenemos configurado. Después elegimos el tipo impositivo. Y con esto estaremos calculando un total de documento donde vemos la base imponible, el impuesto correspondiente y la suma final de ambos. Finalmente, para la creación del documento presionaremos Añadir. Si en lugar de un artículo hubiéramos tenido que facturar un servicio, deberíamos haber escogido dicha opción en el desplegable. Habríamos descrito el servicio prestado, identificado la cuenta de mayor contra la que imputar el ingreso y relacionado el impuesto para finalmente introducir el importe. De nuevo presionamos Añadir para terminar la creación del documento. Si te gustan nuestros vídeos y quieres seguir aprendiendo a utilizar SAP Business One, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campanita. Recibirás una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no te perderás ninguno. Las facturas de reserva pueden sernos de utilidad en el caso de que queramos realizar una entrega de mercancías posterior a la facturación. Para ello tenemos dentro de Ventas la opción Factura de reserva de clientes. No mostraremos la forma de proceder, dado que es exactamente igual a lo que acabamos de explicar en el punto anterior. Nos limitaremos a señalar la diferencia. Si nos vamos a los datos maestros del artículo, en la pestaña Inventario, veremos que al crear una factura de reserva para un cliente, aumentará la cantidad de comprometido, en tantas unidades como hayamos incluido en nuestra factura. Para buscar una factura en SAP Business One, simplemente debemos ir a Ventas, Facturas de clientes. Presionamos el botón Buscar. Si conocemos el número de factura, lo indicamos pulsando en Buscar y visualizamos la factura. También las podemos buscar por el nombre del cliente. Pero aquí no nos vamos a entretener más, puesto que ya te lo hemos ido contando en otros vídeos que te dejamos enlazados. Podemos imprimir las facturas. En papel con el botón Impresora. Con el botón PDF podremos realizar la impresión en formato PDF. Para imprimir de forma masiva debemos entrar en Ventas, Impresión de documento.
Tan solo eligiendo un rango de fechas nos aparecen todas las facturas de clientes. Seleccionamos todas aquellas que deseamos imprimir presionando el botón Control del teclado y clicando sobre ellas con el ratón. Una vez hecho esto, presionaremos Imprimir. Podemos enviar facturas directamente por mail en formato PDF. Si nos encontramos en el documento de factura, basta con presionar el botón Correo electrónico de SAP Business One. Aceptaremos el mensaje y en la ventana que se nos abre veremos que aparece el correo electrónico de nuestro cliente, siempre y cuando figure en sus datos maestros. Si no es así, podremos rellenarlo manualmente. En el campo Tema podremos indicar el asunto del correo y en el campo Texto podremos incluir, si lo deseamos, el cuerpo del mensaje. Para terminar, solo hay que presionar el botón Enviar. Si queremos realizar esta operación de forma masiva, debemos entrar en Ventas, Impresión de documento. Elegimos el rango de fechas dentro del cual se encuentran las facturas que queremos enviar y presionamos OK. Presionando el botón Control del teclado, vamos haciendo clic con el ratón sobre las que deseamos seleccionar. A continuación nos vamos al menú y en la opción Fichero elegimos Enviar. Nos encontramos aquí con dos opciones. Una será utilizar el correo electrónico de SAP Business One y otra el correo de Outlook. Para este ejemplo elegiremos una de ellas, pero los pasos son similares para ambas. Aceptamos el mensaje, elegimos el informe a imprimir de entre las opciones que nos ofrece, aceptamos que cada documento se envíe al interlocutor correspondiente y nos aparece la ventana para el envío. Aquí nos aparecen los datos del cliente y su correo electrónico si figura en el sistema. Si no, se puede introducir manualmente. También podemos introducir un asunto y un cuerpo de mensaje para cada uno de los correos. Y por último solo queda enviar. Solo podremos cancelar una factura si ésta permanece abierta. En caso contrario, deberemos realizar un abono. Pero como vemos en este ejemplo, aquí tenemos una factura cuyo estatus es abierto. Presionamos el botón derecho de nuestro ratón y elegimos la opción Cancelar. Tras hacer esto, nos aparece aquí que nos encontramos en un documento de cancelación. Cuando damos a crear el documento, el sistema nos señala que la cancelación es irreversible. Si nos vamos a la pestaña Finanzas y entramos en el diario, veremos que la cancelación tiene su contramovimiento contable. Cada vez que hacemos una factura tenemos también un registro contable. Aquí vemos los datos de la factura. Y aquí vemos cómo se ha contabilizado el cliente contra el IVA y contra la prestación del servicio, ya que hemos consultado una factura de servicios. Cuando hacemos una factura, el importe de esta va a la deuda del cliente. Si vamos a la ficha del cliente, podemos ver el saldo de cuenta. Y si entramos en él, veremos los documentos de factura dentro de su mayor. También podemos ver el total y el saldo vencido de cada una de ellas. Esto lo estamos viendo de forma individual para un cliente, pero si nos vamos al menú principal, en Interlocutores comerciales, Informes de interlocutor comercial, Antigüedad, encontraremos el informe Antigüedad Créditos Cliente. Si escogemos varios clientes y una fecha, nos muestra toda la deuda de esos clientes hasta esa fecha. Nos aparecerán todas las facturas que estén abiertas, si están o no vencidas, y si lo están, con qué antigüedad. La realización de una factura también tiene implicaciones fiscales, ya que en el documento figuran unos impuestos relacionados. Si nos vamos a Finanzas, Informes financieros, Finanzas, Impuesto, encontraremos el informe de impuestos. Para nuestro ejemplo elegiremos una fecha concreta, solamente las operaciones de salida, es decir, las ventas. Y sacamos el libro fiscal de facturas con toda la información necesaria referente a los impuestos. Si escogemos un rango de fechas y la opción Declaración fiscal,
El informe nos dice aquí lo que debemos pagar por tipo de IVA y en la parte inferior el total. Existe en SAP Business One un informe de previsión de flujo de caja. Se encuentra aquí y si lo abrimos nos aparece un informe en el que a un horizonte temporal nos muestra la cantidad que está previsto que entre. Fijémonos que ahora mismo esa cantidad es de algo más de 17.000 euros. Pero si nosotros hiciéramos una factura a un cliente, por ejemplo, de 6.000 euros, dentro, claro está, del horizonte temporal que considera el informe, esta cantidad se modificaría, tal y como vemos que sucede aquí.